Cordial saludo, tutora Diana Carolina Parra. Mi nombre es Carlos Leandro Mujica Blanco. Voy a hacer la presentación de biomoléculas orgánicas. Biomoléculas son sustancias orgánicas e inorgánicas que resultan de las mezclas y combinación de las biomoléculas, lo que a su vez en proporción determinan, entran a formar parte de la estructura de las células y tejidos de los seres vivos. Entre ellas encontramos las orgánicas e inorgánicas. Entonces, las orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre átomos de hidrógeno, formando una estructura base hidrocarbonada. Inorgánicas son de origen minerales, carecen de carbono y de cadena carbón. Son pobres de energía y están representadas por sales minerales, agua y gases. Biomoléculas orgánicas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Tipo de moléculas importantes: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Esto ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden encontrar tres tipos de carbohidratos en los alimentos. Azúcares son los carbohidratos simples, se encuentran en alimentos como frutas, leche y hortalizas. Los azúcares refinados también se consideran azúcares simples que suministran energía pero carecen de vitaminas y minerales. Almidón es una sustancia con la que la planta almacena su alimento en las raíces, yuca, patata, frutas, semillas y cereales. Tiene una alta importancia energética para los seres humanos. Proporciona gran parte de la energía que consumimos los humanos por vía de los alimentos. Fibra se puede definir como la parte comestible de las plantas que resiste la digestión y absorción en el intestino delgado humano y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. Lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tipo de lípidos. Ácidos grasos saturados son aquellos cuyos enlaces son sencillos, dentro de los cuales es posible encontrar los siguientes ácidos grasos: laórico, mirístico, palmítico, esteárico, araquidónico. Ácidos grasos insaturados son aquellos cuyos enlaces son dobles, dentro de los cuales se pueden mencionar los ácidos grasos: palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico, araquidónico. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptídicos. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Funciones de las proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. Propiedades de las proteínas. Las principales propiedades de las proteínas que permiten su existencia en el correcto desempeño son la estabilidad y solubilidad. La estabilidad. Las proteínas deben ser estables en el medio en el que estén almacenados o en el que desarrolla su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. Solubilidad se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Clasificación de las proteínas. Según su forma existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua como la queratina, el colágeno y las fibrinas. Globulares de forma esférica y compactas, solubles en agua. Ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Funciones de los ácidos nucleicos: sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar
duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Importancia de los ácidos nucleicos. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Tipo de ácidos nucleicos. ADN. Ácido desoxirribonucleico. Contiene la información genética de todos los seres vivos. Cada especie viviente tiene su propio ADN y en los humanos es la que determina las características individuales, estructuras del ADN. Está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas de ADN poseen dos cadenas antiparalelas, una de 5 a 3 y la otra de 3 a 5, unidas entre sí mediante la base nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. La adenina enlaza con la timina mediante dos puentes de hidrógeno, y mientras que la citosina enlaza con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. ARN, ácido ribonucleico, está formado por nucleótidos en los que el azúcar es ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. Actúa como intermediario y complemento de las instrucciones genéticas codificadas del ADN. El ARN hace ayudante en la utilización de la información genética. Por eso es una célula eucariota que contiene membrana nuclear. Al ADN se lo encuentra solo en el núcleo, ya que se ha formado a los genes. En cambio, el ARN se lo puede encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma. Diferencias entre el ADN y ARN. ADN. El peso molecular es mayor que el del ARN. El azúcar es desoxirribosa. Base nitrogenada timina. ARN. El peso molecular es menor que el del ADN. El azúcar es ribosa. Base nitrogenada uracilo. Gracias, esta fue mi presentación.